Gloria al Señor. Que Dios siga haciendo de nosotros adoradores, ¿cierto que sí? Es lo más, pero en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. Por lo tanto, familia, vamos a entrar en la palabra del Señor, esperando que usted en el día de hoy esté atento a ella. De seguro que si está atento, el Señor lo va a bendecir. El Señor colocará todavía en su vida y aumentará más en su vida la fe, y de seguro que recibirá también exhortación para corregir sus caminos y para realmente cumplir con la voluntad del Señor. En esta mañana le hemos dado por título a la prédica: intrusos en la casa de Dios. Intrusos en la casa de Dios, y está basado en el libro de San Juan. Acompáñeme si es tan amable. Capítulo 2, versículos del 13 al 17. Intrusos en la casa de Dios. San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17. ¿Lo tenemos, familia? Ese ánimo me desborda. Ese ánimo me empuja todavía a predicar con más ganas. San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17. ¿Me le merman un poquitico a este, porfa? ¿Sí? ¿A este aire? Sí, gracias. O me lo... Sí. Gloria al Señor. Vamos entonces a leer la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con escenas en las cuales han sido defraudados? Esperaban ver algo, pero encontraron otra cosa diferente. En el caso de Jesús no sería diferente. La Biblia nos dice que Él es 100% humano. Y al llegar a la casa de Dios, tal vez con el deseo de orar, de encontrarse con su Padre, de adorar a Dios, lo que encontró era que la casa estaba en desorden, estaba patas arriba. La Biblia nos dice que Jesús se enojó, tuvo un celo santo. ¿Ha llegado usted a tener un celo santo? Ese celo santo donde nos enojamos, pero no pecamos. Nuestro enojo está bajo control. Jesús tuvo un enojo bajo control, y cuando llegó, botó a todo mundo del templo. La pregunta en esta mañana sería: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo se enojó? Y pudiéramos darle dos respuestas a esa pregunta. La primera, porque ellos habían cambiado el propósito del templo. El propósito del templo era adorar a Dios. En el propósito del templo se buscaba orarle a Dios, tener una relación con Dios. Y aquellos hombres habían cambiado el propósito del templo. Pero también pudiéramos darle en esta mañana una segunda respuesta, y sería: tal vez porque las cosas que estaban en el templo no estaban supuestos a estar allí. Habían personas amadoras del dinero. Habían convertido la iglesia en un lugar de mercado, en un lugar donde no se glorificaba a Dios, sino que se buscaban los intereses propios. Hombres amadores de lo pasajero, de las riquezas. La Biblia dice que quien ama las riquezas
Es parecido a aquel que pone la confianza tal vez en las aves del cielo que vuelan, que hoy tenemos, pero mañana no tenemos. La Biblia nos dice a nosotros, familia, que el templo estaba lleno de personas y de cosas que no le agradaron a Jesús. Y Jesús se enojó con un celo de Dios. ¿Ha llegado usted a sentir celo por las cosas de Dios? Y no me refiero a una silla mal acomodada o a un púlpito mal acomodado. No me refiero al aspecto de la religiosidad. ¿Ha llegado usted a sentir un celo por la verdadera casa de Dios? Porque pudiéramos nosotros sentir celo por cosas pasajeras. Pero Jesús en esta mañana nos debe de estar enseñando que debiéramos de sentir celos por cosas que deben de ser principios de vida en nuestro corazón. Jesús se enojó con justa razón. Pero en esta mañana vamos a mirar dos aplicaciones de esta lectura. La primera aplicación le hemos dado como subtítulo: nosotros somos el templo. Quisiera repetirlo conmigo. 1, 2 y 3. Nosotros somos el templo. Y está basado en 2 de Corintios. Vaya conmigo, por favor. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 16. Nosotros somos el templo. Pablo nos dice que nosotros somos el templo y que si nosotros somos el templo, debiéramos de reaccionar como Jesús reaccionó frente a ese templo físico. Cuando vemos que en nuestra vida ya no hay pasión, cuando vemos que en nuestra vida ya no hay deseo por las cosas de Dios, cuando hay veces no queremos venir a la iglesia, cuando hemos perdido el deseo de orar, Dios nos está diciendo por medio de Pablo que la casa física quedó en el pasado, que ahora hay una casa espiritual donde mora el Espíritu de Dios, y que ese Espíritu de Dios nos debe de llevar a sentir celo por aquellas cosas que hemos venido dejando y que deben de estar en nuestra vida, porque esas cosas agradan a Dios. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 16. ¿Lo lees conmigo, por favor? 1, 2 y 3. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Ellos serán mi pueblo, nos dice la palabra del Señor. Nosotros somos el templo del Señor. Y nosotros debiéramos de reaccionar con celo, con el mismo celo que reaccionó Jesucristo. Jesucristo estaba en contra de la avaricia. ¿Estás en contra de la avaricia? Jesús estaba en contra de lo que allí no debía de estar. Lo que debía de estar dentro de ese templo debía de glorificar el nombre del Señor. Enfocados realmente en esta casa, la Biblia nos llama a pensar y a sentir el celo por las cosas de Dios. Nos hace varias preguntas. ¿Qué comunión tiene Satanás con Dios? Ninguna.
¿Qué comunión tienen los creyentes con los que hoy en día practican iniquidad? Ninguna. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Enfocarnos en las cosas de Dios. ¿Cómo debemos de reaccionar? Debemos de reaccionar como reaccionó Jesús. Ellos habían cambiado el propósito del templo. ¿Has cambiado tú el propósito de este templo? Porque tú eres el templo del Señor. ¿Has cambiado ese propósito? ¿Cómo está tu deseo de orar? ¿Cómo está tu pasión por la cruz de Cristo? ¿Cómo está tu pasión por el amar a los hermanos y perdonar las ofensas de tus hermanos? Porque la Biblia te está diciendo a ti que tal vez has venido cambiando el propósito de este templo. Y tú me dirás, pastor, qué pena con usted, pero yo estoy más preocupado por mi familia. Estoy preocupado por agradarle a mi familia, por mantener a mi familia. Estoy preocupado porque a mi familia no le haga falta nada. Y eso está bien, que tú te preocupes por tu familia, que tengas un celo por tu familia, que cuides a tu familia. Pero ¿has escuchado hablar de la famosa ofrenda de Caín y la famosa ofrenda de Abel? La de Caín no fue aceptada. La de Caín era en base a tierra. No fue aceptada, no porque era lo peor de la ofrenda. No, Caín trajo lo mejor de la tierra, pero no fue aceptada. Pero Abel trajo lo mejor de los animales. Era la sangre la que le agradaba a Dios. Era el sacrificio que le agradaba a Dios. Porque sin sacrificio y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Abel trajo la mejor ofrenda. Caín representa a los hombres que se preocupan por la familia. Y eso está bien. Pastor, no puedo llegar temprano a la iglesia porque tengo que trabajar. Pastor, no cuente conmigo en la apertura del culto porque tengo que trabajar. Y está bien que te preocupes por la familia. Y tu ofrenda tal vez está bien, pero tu ofrenda deja de ser la buena cuando Abel presenta la de él. Abel representa a aquel hombre que se preocupa por la familia, que tiene a la familia bien, que tiene celo por su casa, pero que también le cumple a Dios. Es aquel que madruga a servir. Es aquel que dice, pastor, cuente conmigo. Es aquel que dice, pastor, que hay que hacer y que necesita el reino. Y esa es la ofrenda de Abel. ¿Tienes celo por la ofrenda de Abel? ¿O te conformaste con la ofrenda de Caín? Y tal vez en esa ofrenda de Caín te sientes relajado, tranquilo, porque crees que estás haciendo lo correcto. Templo del Señor. ¿Aborreces lo que Dios aborrece? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Has tratado de quitar esos hábitos que de por vida te vienen atormentando y no has podido dejarlos? La Biblia nos dice, familia, que a este pueblo o estos hombres habían cambiado el propósito del templo. Tu propósito es ser santo. Tu propósito es ser apartado para Dios. Tu propósito es amar a Dios por encima de todas las cosas. Ponerlo como el centro de tu vida. De lo contrario, no va a haber hábito derrotado. De lo contrario, no va a haber vida en abundancia. De lo contrario, no conocerás la buena voluntad de Dios. ¿Usted está aquí? Eso nos dice la Biblia. Hay veces usamos este templo de la forma más equivocada. Cambiamos lo santo por lo carnal, lo limpio por lo puro, lo santo
por lo detestable. Escúchelo bien. La presencia del pecado denigra el templo de Dios. La presencia del pecado. Muchos se acostumbraron a jugar con él. Muchos se acostumbraron a pedir perdón hoy y a pecar mañana. Muchos se acostumbraron a ya no hacer nada por evitar el pecado. No soy capaz, me falta dominio propio. ¿Y sabes por qué te falta dominio propio? Porque pasas más tiempo frente a un celular, frente a una computadora, que delante de su presencia. Porque cuando estás más tiempo delante de su presencia, Él te da más de Él. Cuando pasas más tiempo con Él, Él te habla audiblemente. Pero hay veces tomas la vida cristiana sin propósito. Y si no tienes propósito, tienes solamente metas que quieres cumplir. Pero la vida cristiana se maneja con propósito, con tenacidad. A la tierra de Canaán llegaré porque Él lo prometió. Y su propósito se cumplirá en mí. Seré transformado a la imagen del Dios invisible. Seré hecho una nueva criatura porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambiar el propósito del Señor. Ellos usaban el templo de una forma equivocada. Lo convirtieron en mercado. Hermanos, ¿acaso hay veces no hemos convertido este templo en mercado? Sí. Como por ejemplo, mercado de doctrinas. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales de nuestro cristianismo? Bueno, una de ellas es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo es la salvación del hombre. Y solamente por fe, recibiéndolo en nuestro corazón, tengo vida eterna. Es una doctrina fundamental. Hay doctrinas que se han venido colando por allí, donde se niega que Jesucristo es Dios. Falso, falso, falso. La Biblia declara que Jesús es Dios. Jesús se lo dijo a Felipe y le dijo: Felipe, tanto tiempo he estado entre ustedes y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay doctrinas que se han ido metiendo a la iglesia. Y sabe una cosa, familia, nos cuidamos de las malas doctrinas. Muchos buscamos una iglesia que tenga sana doctrina, pero hay veces ni siquiera sabemos qué es una sana doctrina. Pero ¿sabía usted, mi hermano querido, que hay creyentes que escuchan doctrinas de demonios? Suena delicado, muy delicado. Doctrinas de demonios. No le pasé esta cita a mi hermano Jorge, pero yo quiero que usted me acompañe y de pronto ellos me pueden colaborar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. ¿Sabía usted que usted posiblemente está escuchando doctrinas de demonios? Uy, pastor, no me diga eso, que me pone mal. Si yo vengo a la iglesia, si yo tengo un altar familiar, si yo hago el devocional todos los días. ¿Sabía que tal vez usted está comiendo con demonios? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. ¿Cuándo pues? Primera de Corintios 10, 20. Gracias. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. ¿Con quién?
Oh, los gentiles sacrificaban a los demonios y Pablo les dice, no quiero a los cristianos que sacrifiquen a los demonios. ¿Y qué podemos estar sacrificando los creyentes a los demonios? Vaya conmigo, primera de Timoteo. Capítulo 4. Versículo 1. Primera de Timoteo 4:1. ¿Lo tienen, familia? Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Pero el Espíritu dice, ¿cómo lo dice? Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina ¿de qué? De demonios. Algunos apostatarán de la fe. Timoteo vuelve y señala a los creyentes. Pero usted me dirá, pastor, ¿cómo podemos nosotros apostatar de la fe? ¿Cómo nosotros podemos estar escuchando doctrinas de demonios? ¿Usted sabe qué significa la palabra doctrina? Significa enseñanza. Y le voy a decir por qué pudiéramos nosotros estar escuchando doctrinas de demonios. Llegó usted a su casa, prendió el televisor y todo tipo de pornografía, todo tipo de sensualidad, todo tipo de hasta brujería que muestran en la televisión, usted está frente a ella. ¿Escuchando qué? Doctrinas de demonios. ¿Qué tan raro que no queremos adulterio para nuestra casa, pero escuchamos adulterio en la televisión? ¿Qué tan raro que no queremos fornicación con nuestros hijos, pero escuchamos fornicación en la televisión? ¿Qué tan raro que no queremos jueguitos de guerra violenta, pero vemos películas de guerra violenta? Escuchando doctrina de demonios. Usted lo puede pesar en su corazón. Usted lo puede pesar en su corazón. Hemos convertido este templo en mercado de doctrinas. Buscamos iglesias de sana doctrina porque queremos una cobertura especial. Pero en nuestra vida personal estamos frente a un televisor y frente a programas que nos han invadido con la basura de este mundo. ¿Qué nos están enseñando? ¿O qué le enseñan a nuestros hijos? ¿Por qué hay tanta discusión con nuestros hijos? Porque ese tipo de doctrinas les enseñan placeres a nuestros hijos. ¿Han visto las últimas producciones de Netflix? De esto han hablado varios predicadores, donde muestran a un pastor, a la pastora, a sus hijos, tremenda iglesia y el círculo carnal que los envuelve. ¿Qué quiere Satanás? Satanás, enseñar a difamar el evangelio. El evangelio no tiene la culpa. El evangelio es puro. Nosotros somos los imperfectos cuando no obedecemos a Dios. Doctrinas de demonios. La lucha que tenemos con nuestros hijos. Por el mercado que tenemos en este templo. ¿Ha tenido usted hijos que se le acercan y le dicen, papá, me quiero tatuar? ¿Ha tenido hijos? Yo los tuve y los tengo. Y usted puede tomar dos posiciones, porque tal vez pueden haber dos tipos de hijos. Ese hijo dulce que se arrima como un caramelito a uno, daddy, ¿me dejas colocar un tatuaje? Y usted le puede responder así a manera de caramelito, no, mi vida. Pero usted puede tener hijos altaneros, braveros, bravucones. A ver, pues escucho. Yo le pago aquí el teléfono, le pago la luz, déjeme colocar un tatuaje. Entonces a esos bravucones, con juicio santo y con enojo santo como el de Jesús, le decimos, no papá, el día que usted se lo ponga, no entra por estas puertas de esta casa.
Pero pastor, ¿es pecado el tatuaje? Permítame volverme un pastor progresista y permítame volverme por un momento un pastor facilista. Digamos que no, aunque Levítico dice que no se halle entre vosotros quien se marque su piel. En la Biblia de inglés dice literalmente que no se halle entre vosotros quien se coloque un tatuaje. Pero digamos que no es pecado. Digamos que no lo es. Pero ¿por qué te lo vas a hacer? Entonces llega el hijo y le dice a uno: papá, me lo voy a poner porque es arte. Esto es cultura. ¿Y quién le dijo a usted que usted era una estatua? Usted quiere mostrar arte. Qué tan raro. ¿Por qué te lo quieres colocar? Papi, me quiero colocar el nombre de mi hijo aquí, porque lo amo y lo quiero recordar. Dime, ¿amas solo a tu hijo o amas a todos tus prójimos, a todo lo que es tu prójimo? Porque hay gente que ama a ciertos, pero aborrece a ciertos. Hay gente que tiene paciencia con uno y no paciencia con otro. Eso se llama paciencia selectiva. Eso es pecado. Contigo sí, pero contigo no. Eso es pecado. Ah, te vas a poner un tatuaje porque tú dices que quiere darles honor a un recuerdo. Le voy a decir una cosa, familia. Si algo necesitamos los hijos de Dios, es reconocer que Satanás es astuto y que su poder está en el engaño. Y le voy a decir algo como esto. Usted se puede colocar aquí un tatuaje que diga Daddy, I love you. Pero tal vez su hijo se va a colocar uno aquí que diga Daddy, I love you, y el de la derecha va a decir Mami, I love you, y el del pie derecho va a decir Brother, I love you. Y lo que usted pudo controlar, los demás no lo van a poder controlar. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de ser testimonio. Y yo no me puedo convertir en piedra de tropiezo de otras personas. Nadie tiene dominio propio sin que el Espíritu Santo intervenga en su vida. Y si una persona quiere un tatuaje y no tiene dominio propio del Espíritu Santo, terminará él destruyéndose y destruyendo otras personas. Si no tiene dominio propio. Porque hay quien se tatúa por sensualidad. Quiero verme sexy. Yo no me haría tatuajes por dos razones muy claras. Yo, Oscar Giraldo. Primero, porque un día le entregué mi vida a Cristo. Y el día que se la entregué, le entregué mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Yo dejé de ser el Señor de esta vida y ahora tengo un jefe soberano. Y sin el permiso de Él no haré absolutamente nada. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Usted entregó esa vida y esa vida a usted le dejó de pertenecer. El día en que usted se sienta dueño de esa vida es porque usted quiere vivir en su carne. Pero el día en que usted le permita vivir a Cristo, ser el dueño de su vida, ese día usted aprenderá a caminar en el espíritu de su palabra. No me lo haría por otra segunda razón. Porque si quiero colocar algo en mi cuerpo que recuerde a alguien, yo me voy a morir. Y ese tatuaje y esa piel se lo van a comer los gusanos. Pero prefiero una marca de marcas. Escúchelo. Prefiero una marca de marcas. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1. Versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1. Trece y 14. ¿Usted está aquí? ¿Cómo llama la prédica?
intrusos en la casa de Dios. Pudiéramos ver las doctrinas que escuchamos en la televisión, en la radio. ¿Qué tal la música? La música de hoy, que toca nuestros sentimientos, pero no toca nuestra razón. Porque si tocara nuestra razón, nosotros diríamos: qué asquerosidad de música. No edifica, no construye. Ahora venga, le digo, ¿usted con qué quiere ser marcado? Porque aquí hay algo maravilloso. Léalo conmigo, Efesios capítulo 1, 13 y 14. ¿Lo tienen? Oiga, están pero animados. 13 y 14, léalo conmigo. 1, 2 y 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de qué, diga, la palabra de qué, de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Con qué fui sellado yo? Con el Espíritu Santo. Si necesito un sello, una marca, no debe de estar en mi parte exterior, sino en mi parte interior, en mi corazón, sellado por el Espíritu Santo, quien nos llevará a la tierra de rectitud. Pablo se marcaba. ¿Sabía usted eso? Pablo decía con orgullo: llevo las marcas de Cristo por todo mi cuerpo. Vaya conmigo, acompáñeme. Primera de Corintios 3:17. Este versículo sí que me llama la atención. Primera de Corintios 3:17. No es tu cuerpo, no es tu vida, es la vida de Dios. Pastor, es que yo ando tibio. ¿Y qué le digo yo, pastor? Pues no sé si Dios existe, no existe. Le voy a decir una cosa, eso no lo excusa de nada. La paga del pecado es la muerte. Usted va a pagar el mismo precio por destruir su vida que el mismo precio que pagamos nosotros por construir nuestra vida en Cristo Jesús. Yo lo veo así. Yo veo el ejemplo de dos hijos. Uno quiere ser médico, pero este es perezoso. No, yo que voy a estudiar 10 años, 10 años es mucho. Y el pobre médico, o 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, pagando un precio tremendo. Pasaron 10 años, este se graduó de médico y se puso la batola y está haciendo operaciones de corazón abierto. Pero el otro se quedó haciendo un albañil, echando ceritas por ahí, echando planchas. ¿No pagaron el mismo precio? Sí. Este lo pagó para ser bruto y para ser empleado, y este lo pagó para vivir vestido de blanco. Por eso esos hijos que le dicen a uno: no quiero estudiar, les falta. Porque no se dan cuenta que van a tener que pagar el mismo precio que el que estudió. Exactamente el mismo precio. Pero, ¿qué es la respuesta de Dios frente a las personas que quieren destruir este cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 3:17. Ojalá lo lea con fuercita para que me despierten esta mañana. 1, 2 y 3. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo del Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo es este templo? ¿Sí o no? Ahora vaya conmigo para que se termine a alimentar. Segunda de Corintios 4:10. Segunda de Corintios 4:10. Usted debe llevar una marca por todos los lados. Del 10, 10 y 11. Segunda de Corintios 4, 10 y 11. ¿Lo lee conmigo, porfa? ¿Sí? Este lado derecho está efusivo.
El lado izquierdo está tranquilito. 4, 10 y 11. 1, 2 y 3. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. ¿En dónde? En nuestra carne mortal. Entonces Pablo, ¿qué decía? Yo llevo la muerte de Cristo como marca por todo mi cuerpo. Que esta mano le dio ganas de robar, ahí tiene la marca de Cristo. Que esta boca le dio ganas de chismosear, de desear, de mentir, ahí tengo la marca de Cristo. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. ¿Usted está aquí? Es imposible que la vida se manifieste si primero no hay muerte. Si primero no renuncio al pecado, si primero no le digo que no a las obras de la carne, es imposible. Cristo llegó y dijo: ustedes perdieron el propósito del templo. ¿Lo estás perdiendo tú? Porque déjeme decirle, familia, tal vez usted está perdiendo el propósito de este templo: ser santo. Pastor, es que ya no tengo pasión. Pues téngala. Su pasión no depende de una buena prédica. Su pasión debe depender de la confrontación de la Escritura. Escúchelo. Ese es el mismo consejo que uno le da a una pareja que se quiere divorciar. Pastor, me quiero divorciar. Pues no se divorcie. Uno no debiera de quemar cartuchos con una pareja. Pastor, es que no lo amo. Pues ámalo. Pastor, es que no me gusta esta parte de él. Pues gústele. Pues gústele. Porque le voy a decir una cosa: si su corazón se expone a Dios, usted terminará amando aunque no lo amen, perdonando aunque no lo perdonen, terminará dando aunque no le den. Esa es la obra gloriosa del Espíritu Santo. Ese es Dios. Un Dios de locura. Un Dios de locura. Pablo decía: amando aunque no me amen. Porque amar es un mandamiento. ¿Sabía usted eso? Es que hay gente que es que no siente, es que usted no tiene que sentir. Amar es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la Escritura. ¿Usted está conmigo aquí? ¿Qué tan importante? Y usted me dirá: pastor, está hablando del templo espiritual. Permítame, le hago un paréntesis especial también aquí. Ninguna iglesia debiera de convertirse en un negocio. Ninguna. Ninguna iglesia debiera de promover el hecho de que en ella se consiga dinero para ampliar sus arcas. Ninguna. Esta iglesia no puede ser negocio de nadie, ni puede ser la oportunidad para que usted haga un negocio. Terminó el culto, haga su negocio. Pero que yo sepa, el evangelio no se hizo para enriquecerme. El evangelio son las buenas noticias de salvación. Con él no puedo conseguir dinero, con él no debo de hacer dinero. Ninguna iglesia debiera de convertirse en iglesia business al mismo tiempo. No. La iglesia no puede perder el propósito de Dios. Vayan por el mundo y hagan discípulos y prediquen esta palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Es así. Cuidemos que nuestra iglesia no se vuelva un negocio. No se vuelva. Que en todo lo que hagamos glorifiquemos a Dios. Es lo más importante. Segundo punto. Cristo sacó inmediatamente lo que no debía de estar allí.
Pastor, ando en un proceso, ahí en la lucha, ahí en la lucha. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a ese templo? Lo primero que hizo fue sacar a los cambistas, a los amadores del dinero, a los que vendían palomas, a los que vendían animales. Los sacó de allí. ¿Y qué dijo? Mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración. Pero ustedes la han convertido en guarida de ladrones. Eso suena duro. Si Jesús se refirió, escúchalo bien, a ese templo de esa manera, y si un suyo que es espiritual se vuelve un mercadeo de pecado, a usted le cabe la misma connotación. Y si Jesús se enojó y entró sacando a los cambistas, ¿no será que pudiéramos estar enfrentando las disciplinas de Dios en nuestras vidas por no darle el uso correcto a este templo? ¿No será? Tengamos mucho cuidado, familia, porque Jesús trajo un juicio bajo control, un enojo santo bajo control. Pero déjeme decirle una cosa y se lo recuerdo: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Usted podrá decirle a Dios, no quiero contigo, pero no quiere decir que Él no quiera con usted. ¿Usted está aquí? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vaya conmigo a San Juan, capítulo 2, versículo 15. El libro según San Juan, capítulo 2, versículo 15. 2:15. Y léalo en alta voz conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Oiga, ¿usted ha visto a su papá enojado? Esto tuvo que haber sido muy bravo, porque Jesús hizo un azote de cuerdas. ¿Cómo? ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? Y lo primero que hizo fue sacar del templo lo que no debía de estar allí. Permítame, le pregunto, ¿usted está sacando de este templo lo que no debe de estar allí? ¿Usted ha empezado a sacarlo? Hablemos de la fornicación. Ayer se casó un amigo de mi hermano, de mi hijo. Es casi hermano mío. Y me cuenta, en el ámbito de la amistad, mi hija se conoció con la muchacha que se iba a casar o que se casó ayer. Y la muchacha le dijo estas palabras: 2 años en que somos novios. Y ese muchacho se paró y me dijo, nada de relaciones. Ese man tiene que ser extraterrestre. Le dijo él, vamos a ser novios, pero no vamos a tener una sola relación. ¿Y usted sabe cómo estaba esa muchacha? Le dijo a mi hija, quiero estar con él, yo lo amo. 2 años cuidándose, 2 años diciéndole que no al pecado. Déjeme decirle, ¿qué le espera a esa niña? ¿Qué le espera a ese varón? La bendición de Dios. Muchos la venden hoy. Muchos viven fornicando relaciones sexuales antes del matrimonio, atentando contra el templo de Dios, saliéndose del propósito de Dios, y pierden nada más y nada menos que la bendición de Dios. ¿Usted ha visto las parejas que fornican antes de casarse? Llenas de celos, llenas de contiendas. Se consideran dueños de sus propias cosas. Creen que el matrimonio es 50 y 50, cuando el matrimonio es 100 y 100. Usted pone el 100 y yo pongo el 100. Pero no es 50 y 50. ¿Sabe a quién le pasa eso? A las parejitas que fueron a la fornicación. Si usted tiene hoy residuos de una vida amarga en su matrimonio,
Tal vez es bueno que mire por el retrovisor de su carro, de su vida, y recuerde que usted un día utilizó este templo de Dios mezclando lo santo con lo profano. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si usted lo cuida para Dios, Dios le dará el esposo correcto, Dios le dará la esposa correcta, Dios le dará el futuro que usted se merece. Pero ¿qué hace la gente? Alábelo, alábelo. ¿Qué hace la gente? Vende el futuro en el presente. Ay, qué tan ingenuos. Mi esposa y yo vamos a celebrar 30 años de matrimonio. El 31 de diciembre. Ya me dijo que renováramos votos. Le voy a decir, fueron 3 meses de noviazgo. Cuando yo le pedí la mano a su padre. Me acuerdo que se la pedí en un río. Yo dije, sí, me dice que no. Lo pongo a contar 500 Mississippis. 3 meses en la que nunca conocí a mi esposa sexualmente. Y yo puedo decir que puedo celebrar 30 años de matrimonio. Claro, subidas y bajadas. Claro, es que yo soy humano como lo es usted. Pero le voy a decir una cosa, con el sello de que lo que Dios da, no lo quita. Y que sus promesas se cumplen en aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Usted está aquí? ¿Qué está esperando usted para sacar lo que Jesús sacó inmediatamente de su vida? ¿Qué tiene que hacer? Confesar. Vaya conmigo a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos, a causa de mi gemir todo el día. Proverbios 28:13, ¿qué dice? Léalo conmigo la voz de 3. 1, 2 y 3. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y alcanzará, ¿qué? Misericordia. ¿Qué tiene que hacer usted? No recibir los azotes de Jesús, no recibir la disciplina de Dios, sino confesar su pecado y apartarse. Porque el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Mire lo que dice Isaías 55:7, vaya conmigo. Isaías 55:7. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿No es eso maravilloso? ¿Qué nos está diciendo? Vuélvase. O sea, usted estaba mirando para allá, ahora mire para acá. Y vuélvase como de todo corazón. Y si usted se vuelve de corazón, ¿qué dice? Que su misericordia es amplia, generosa, no le tendrá en cuenta los pecados pasados, sino que desde ahí en adelante su misericordia se establecerá como pacto sobre su vida. Si tuvo misericordia antes, cuando usted hacía lo que le daba la gana, ¿cuánto más no la va a tener ahora? Porque Él es fiel a su nombre, Él es fiel a su pacto. Fiel es el que lo cumple. Efesios 4:22, vaya conmigo. Efesios 4:22. Y léalo conmigo, con fuerza. 1, mientras que lo buscan. 2, 4:22, 3. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está ese hombre viejo? Viciado. Y mientras que usted esté aquí en esta tierra, está viciado.
¿Cuál es la salida? Llevar por todo el cuerpo la muerte de Cristo. Por allí me salió una mujer sexy, llevo la muerte de Cristo, no paso por ahí, no me meto por ahí, porque llevo en mi cuerpo la muerte de Jesucristo. ¿Pero para qué? Para que se manifieste su vida en victoria. Eso nos dice la Escritura. Pero déjeme terminar como terminó Job, porque me encanta cómo termina Job, a manera de una promesa para nuestra vida. Vaya conmigo a Job capítulo 11. Job capítulo 11, versículos del 13 al 20. Job 11, del 13 al 20. Y mire con la propuesta que empieza Dios. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, ¿qué es lo primero que me pide Dios? Dispón tu corazón. ¿Sabe por qué funciona la iglesia? Porque usted dispone su corazón. Miren, familia, ayer tuvimos un matrimonio. Tuvimos la bendición de casar una parejita en la iglesia que llegó al retiro y decidió en su corazón organizar su vida. No, nos vamos a casar. Y yo ver la iglesia funcionando, fueron a decorar, colaboraron con muchas cosas y terminó todo mundo con la lengua en la mano, porque así somos buenos para hablar. Cansados, agotados. Pero ahí estaba la iglesia del Señor Jesucristo doblando manteles y haciendo las cosas. ¿Sabe por qué ese matrimonio fue hermoso? Más que los novios hermosos, era la presencia de la iglesia sirviendo. Si dispusieres tu corazón. ¿Te has dado cuenta tú para qué dispones tu corazón fácilmente? Para prender la tele. 999 canales en un minuto. Por ahí se rió alguien, hay testimonio de vida por ahí. Mire lo que dice. Desde el 13, si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa, ¿qué? ¡Ay, papás! ¿Dónde? En mi casa. No, es que yo sé que no somos perfectos. Pero ese cuentico de que viene el novio de mi hija o la novia de mi hijo a mi casa y que yo me voy de compras y que cuides y cuidado con el fundamento. ¿Cómo? Mi casa, mi hogar. Ah, sí, tenemos que tener temple allí. No, no, no. Usted viene, ¿a qué horas viene? ¿Y a qué hora se va? Yo voy de salida con su mamá, en mi casa no se va a quedar. Pero es que él es bueno, pero Satanás es malo. Pero es que el niño es buena gente, pero es que tiene carne. Y esos jóvenes que dicen, yo sé, papá, qué es lo que estoy haciendo, se lo retruenan a uno. Yo sé, papá, no me tiene que decir nada. No han vivido, hemos vivido y ya tienen más experiencia que uno. No vas a pecar, te vas a revolcar en el pecado. Por eso no te dejo aquí. Por eso necesitas estar donde debes de estar. Debes de estar donde hay luz y no donde hay oscuridad. ¿Por qué tienes que invitar a mi hija a un lugar donde hay oscuridad? No, es que es una película en 3D. En 3D empieza esta mano a desobedecer. Empieza este pie a desobedecer. Y lo que empezó en 3D termina en 2D. Familia, si yo no consintiere que en mi casa more la injusticia. Mire lo que dice, ojalá no se lo pierda.
Dice 15, ¿no? Léalo con fuerza. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y te olvidarás de tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Esta es la promesa para el hombre que dispone su corazón a no pecar, y para aquellos que hacen de su casa, casa del Señor. ¿Cierto que sí? Póngase de pie, mi hermano querido.